Moi ben, pois imos entrar en materia, se lles parece. Antes da conferencia sustantiva do profesor Villacañas, a que logo presentarei de xeito debido como merece, si quixera dar algunhas pautas, algunhas indicacións sobre as razóns que nos moveron a organizar esta sesión sobre a calidade da democracia. E cais son algúns dos vectores, en ánimo de exhaustividade, que interveñen a hora de avaliar a calidade da nosa democracia e das democracias en xeral. No último Eurobarómetro do 92, número 92 de 2022, atopamos datos realmente que fan reflexionar. Un 48% dos españois non se sinten satisfeitos coa democracia. E un 45% entenden que a súa voz non se ten en conta, non é atendida, non é escoitada. Por lo tanto, é un bo momento para reflexionar sobre, en primeiro lugar, o que se conseguiu no seu momento nunha transición á democracia extraordinariamente complexa e dificultosa que compre poñer en valor, e compre poñer en valor non somente polo pasado histórico, senón tamén porque estamos hoxe en condicións de ver que aquelo que moitas veces críticamente tendemos a minusvalorar pódese perder da noite a mañá, como estamos asistindo en moitos países do mundo, de Europa, en Estados Unidos, e non queramos que tal aconteza en breve en España. Moitos dos elementos que se daban por establecidos e estandarizados póñense en crise tanto no eido das liberdades como das garantías, como da participación, e, por lo tanto, compre, como digo, por en valor, claro está, críticamente, a calidade, os problemas que teñen as nosas democracias. Falando lendo o conxunto dos ponentes, quero propoñer como a xeito de introducción, e insisto, antes da ponencia sustantiva do profesor Villacañas, algúns elementos recurrentes que poden servir como criterios da calidade dunha democracia. Porque compre pasar da melancolía ou da crítica xenérica a puntualizar algúns elementos sobre os que centrar a nosa atención. Veremos que, no fío da sesión de hoxe e da xornada, recorreremos desde os fundamentos filosófico-políticos da democracia até os criterios de medición onde nos temos que fixar tanto nos niveis de calidade da democracia dos diferentes países como tamén da propia Unión Europea. Unión Europea onde, por certo, adoptamos sempre con carácter xeral pois unha hipercrítica que logo non aplicamos moitas veces aos nosos países. Falamos de déficit democrático, semellaría que todos os países da Unión teñen uns estándares extraordinarios de democracia. E veremos que, en xeral, pois, en canto empezamos a concretar, a democracia revela xustamente esa dimensión de criterio regulativo imposible de colmar, de encher, de acadar, porque cuestiona a si mesma os seus fundamentos e é unha ampliación mesma dos seus supostos iniciais. Aquela bella idea de Lincoln en Gettysburg, o goberno do pobo, polo pobo e para o pobo, sigue tendo moito contido, como contido ten tamén a bella máxima que pecha todo un fondo significado de societas civilis sive respublica, sobre que José Luis Villacañas, que me acompaña, por certo, ten escrito páxinas brillantísimas. Como poderíamos concretar, moi brevemente, que falamos cando falamos de calidade democrática?
Mencionarei, por la maxia do número, 7 criterios, moi brevemente, que van a ir aparecendo ao fío das diferentes intervencións a día de hoxe. Como criterios de calidade da democracia. En primeiro lugar, hai un elemento clave, que é a inclusión. A inclusión pensada tanto como a incorporación dos diferentes sectores sociais, e aquí temos o grave problema da desigualdade, onde unha economía da desigualdade se traduce, como adoitamos insistir, nunha democracia desigual, pero tamén criterios de exclusión que teñen que ver xustamente ca representación, ca incorporación en estados plurinacionais, por exemplo, das diferentes comunidades que integran ese estado. Por lo tanto, o primeiro elemento para medir e para prestar atención é que nivel de inclusión posúe unha democracia, habida conta que tendencialmente e históricamente se deu unha ampliación, producto non de esquema teórico algún, sino das loitas populares, pola ampliación precisamente do que comezou sendo cousa duns poucos, dunhas élites censitarias, hai máis que recordar o debate na Revolución Americana, cando Hamilton entendía que o novo sistema de Estados Unidos tiña que ser guiado por unha élite económica e, polo tanto, censitaria. E dai tamén, pois, as representacións de minorías, de nacións internas dos Estados, etc. Primeiro criterio, polo tanto, inclusividade. O segundo criterio é que se chama en ciencia política responsiveness, é dicir, a receptividade, a sensibilidade pola que as nosas democracias ata que extremo son institucións abertas que teñen como institucións e como canles institucionais unha apertura e canles suficientes para recoller demandas e reclamos, pero por outra parte tamén onde hai unhas digamos así, clases políticas que fagan e presten atención a eses reclamos, o cal a súa vez require unha cidadanía atenta, por decirlo con Madison, é dicir, unha cidadanía activa, porque non hai democracia viva sin esa cidadanía atenta. Por lo tanto, esa receptividade das institucións que depende en parte das normas, pero non soamente das normas, senón dos actores que participan tanto como clase política como cidadanía. Unha terceira dimensión que vai aparecer ao fío da xornada é o que adoitamos chamar accountability, é dicir, a rendición de contas, control, rendición de contas. A máis importante, desde logo, é, diríamos, a vertical, que os gobernantes den conta das súas promesas, dos seus programas, das súas políticas perante a cidadanía, que existe esa capacidade real e efectiva de control, e cal require, a súa vez, transparencia. Pero non esquezamos tampouco da accountability horizontal, da arquitectura institucional que require unha división de poderes e que se limiten e se controlen uns a outros e que funcionen adecuadamente. Non é somente cuestión dun control desde abaixo, vertical, senón tamén reflexionar sobre as fendas, os problemas que plantexan as relacións interinstitucionais da man do papel e a relación entre os diferentes poderes. Este é un elemento clásico da democracia como posibilidade, pero tamén como límite, como Estado de Dereito, como Estado constitucional de Dereito. Cuarto elemento que quixera poñer en riba da mesa, pois o que se adoita chamar capacidade de tomar decisións, eficacia. É dicir, a capacidade de plantexar políticas públicas, de tomar decisións, habida conta que a política democrática non é simplemente escoitar sin criterio e orientarse cara a onde van os ventos das sondaxes, senón que require posicións ideolóxicas, require decisión política.
Non podemos adiar a toma de decisións damando unha discusión perpetua porque non é unha conversa filosófica. A democracia require ter que ten, por eso, o requisito do tempo, a necesidade de tomar perentoriamente decisións. Esa capacidade realmente de ser eficaz, de tomar decisións de políticas públicas que resolvan e provean bens comuns é un elemento básico que ten que entrar na avaliación. En quinto lugar, algo máis sutil, pero que non debemos esquecer, que moitas veces adoitamos entender a democracia como o traslado e a expresión de preferencias dadas de antemán na cidadanía. E o é, pero a democracia ten un elemento fundamental que é a produción política das preferencias. En si mesma a democracia é creativa, non reflicte meramente unha realidade xa dada de antemán, senón que xenera preferencias, intereses, identidades. Non están dadas no social e cristalizadas de antemán, senón que este papel creativo, aquel que decía Azaña, decía a democracia, a política democrática, é creación, e, por tanto, é unha arte. Como todas as artes ten esa dignidade, por que? Porque é creación, non é simplemente atender unha voz e orientarse, maniobrar dentro das voces que se escoitan na rúa, senón tamén, precisamente, esa produción, esa creación de preferencias, e isto implica unha responsabilidade, é dicir, a democracia de medio e longo prazo, frente ao presentismo clásico, o cortoplacismo, diríamos así, impropiamente, pero esa maneira de ver e de pensar un proxecto de país, políticas a medio e longo prazo, sabendo que non estamos simplemente expresando algo, sino que estamos contribuindo decisivamente a conformar opinións, intereses, decimos en ciencia política preferencias, porque están elaboradas, non son meros intereses, non veñen da casa, e mesmo identidades, porque as identidades son produto tamén do xogo democrático, da participación e da implicación democrática. En sexto lugar, un elemento clave e tradicionalmente desatendido nunha democracia que se verque nomeadamente sobre o mundo dos intereses en xogo son as emocións. As emocións, elemento fundamental, que compre avaliar como imos construir unha democracia que reúna as condicións anteriores se deixamos que as emocións prevalentes da man da polarización política sexan emocións como a xenreira, o odio, o resentimento, a cólera. A democracia require un réxime emocional específico, require empatía, require esperanza, capacidade de pensar no futuro, fraternidade. E isto é algo que temos que pensar, porque non se trata simplemente de agabillar intereses e darlles solución mediante políticas públicas, senón que, como creación, decíamos antes, de preferencias, que esa dimensión ontolóxica propiamente que ten a política, non meramente reflicte unha realidade social, require tamén o seu propio réxime emocional. As emocións axeitadas, e vemos como precisamente da man dos populismos de extrema dereita están a dominar emocións, da man desas malas maneiras en política, da xenreira, da cólera, que levan precisamente a falta de reflexión, a imposibilidade de deliberación, de discusión política e a consideración, en definitiva, do outro non como un oponente, senón como un antagonista, como un auténtico enemigo. A lógica amigo-enemigo aplicada á política da man dun réxime de emocións que nos conducen precisamente por esa desautorización radical e impugnación do outro, donde semella que a democracia cede paso á expulsión do diferente do escenario político. As emocións alegres frente ás emocións negativas son elemento fundamental da democracia, xeralmente desatendido porque predomina unha visión desde o punto dos intereses, mesmo dos principios, todos eles elementos fundamentais, principios, intereses, pero tamén emocións. E, finalmente, por último, e para rematar, hai un elemento clave. A democracia
está en movimento. E, polo tanto, a dimensión de movilización política sería a sétima dimensión na que quero insistir. Insisto, sen ánimo exhaustivo, por a maxia do número 7, non por outra cousa, na movilización. Decíamos antes, unha cidadanía atenta, sempre, nos grandes deseños da Revolución Francesa, da Revolución Norteamericana, se decía, podemos ter o mellor deseño constitucional que podamos soñar, pero se non temos unha cidadanía activa, informada e participativa, tanto ten. Porque as institucións por si mesmas son canles, aínda que teñen a súa propia eficacia, pero non obvian a presencia dunha cidadanía activa e mobilizada. A mobilización política, a lógica da acción colectiva é un elemento clave. Estamos en momentos en que, por exemplo, en España, as enquisas nos dan todos os días, hai unha desmovilización importante do electorado de esquerda que queda na casa, mentre asistimos a unha movilización extraordinaria da dereita. Mal presaxio, porque a dimensión da acción colectiva, da movilización e non soamente electoral, constitúe un elemento central, porque a democracia, como decía no comezo, societas civiles ciberrespública, esa continuidade, descontinuidade, esa tensión creadora, marca un panorama de extraordinaria exixencia. Cando falamos de calidade da democracia, falamos de, polo menos, de todas estas dimensións. Veremos distintos aspectos ao fío da xornada e, en primeiro lugar, abordaremos os fundamentos teórico-filosóficos en relación, justamente, con o tema que nos ocupa, da man de José Luis Villacañas Berlanga, que me honra de presentar ante todos vostedes, precisamente porque o considero o meu mestre, o considero a figura de referencia na filosofía política en España e autor dunha obra que nin siquiera tentarei resumir ni mencionar neste momento, porque cando outro día falaba con el sobre a última que eu pensaba, obra que tiña escrita de a Revolución Pasiva de Franco, pois resulta que xa había outras dúas no prelo ou xa indo. A súa obra é inmensa, de un largo recorrido, e ten ese enorme interese de vencellar historia do pensamento, do pensamento clásico do idealismo alemán, pasando de Kant, diríamos así, a Max Weber, a Carl Schmitt, con outros veneros, outras liñas de preocupación, por exemplo, na historia, as súas achegas, a historia do pensamento político español, onde ten publicado varios volumes, as historia tamén do pensamento político do imperio, e logo, pois, un abano de reflexións que eu entendo son particularmente valiosas en derredor das relacións entre republicanismo, democracia republicana como exixencia, frente a populismo, nacionalismo, cales son os puntos en común, as grandes diferencias e esa tensión tan contemporánea que el ten explorado en numerosos artigos e libros. Por lo tanto, penso que é unha persona moi indicada para abrir, para inaugurar debidamente este ciclo. Moitísimas grazas. Cando queras, José Luis, tes a palabra. Muchísimas gracias, querido Ramón. Muchísimas gracias, ilustrísima presidenta del Consello Gallego de Cultura, queridas colegas, amigas, amigos. Yo no soy lo que se llama un profesor de ciencia política. En realidad, si me lo permitís, tampoco sé muy bien lo que soy. Entonces, voy a intentar, como ha propuesto mi querido amigo Ramón Maiz, a quien tanto tengo que agradecer, ¿no?, por mantenerme de algún modo vinculado a la tierra gallega, ¿no? Voy a atenerme a ofrecer algún
alguna reflexión más teórica acerca del problema fundamental de la democracia, en primer lugar, y acerca de lo que constituye, en mi opinión, la experiencia inicial de la democracia con la identificación de sus peligros fundamentales, frente a los cuales este autor del que voy a hablar inicialmente, Tocqueville, propone algún tipo de exigencias compensatorias, ¿no? En segundo lugar, hablaré del proceso histórico que ha mostrado de forma permanente la tensión continua en la que el mundo contemporáneo ha entrado con esta idea, en cierto modo utópica, de democracia. Y ahí abordaré un poco, como también ha mencionado Ramón, la figura de Max Weber, coloquialmente Weber en España, como el que está en condiciones de identificar el mayor peligro de la vida democrática. Y, en tercer lugar, me referiré a esas amenazas en el presente, mostrando cómo, si efectivamente esas amenazas triunfan, la idea, en cierto modo utópica, normativa, de Tocqueville se hunde y la democracia está en un serio peligro. Así que comenzaré por el primer punto, aunque me gustaría decir que, en realidad, la democracia per se tiene una estructura utópica fundamental, imprescindible, ¿no? Nosotros, mi generación, ha estado íntimamente dominada por el imaginario de que la utopía estaba vinculada fundamentalmente al acontecimiento revolucionario, ¿no? La utopía era algo que se conquistaba en el acontecimiento revolucionario. Y, en cierto modo, esa es una idea que todavía está en vigor, ¿no? Cuando reflexionamos sobre lo que ha pasado en Chile últimamente, nos damos cuenta cómo la insurrección del 2019 fue el acontecimiento revolucionario, ¿no? Pero el acontecimiento revolucionario no tiene nada que ver con la vida histórica. Esto forma parte de la fantasía de los filósofos, ¿no?, del acontecimiento, pero no tiene nada que ver con la continuidad de la vida histórica. Y el acontecimiento revolucionario ha llevado a que, en la continuidad de la vida histórica, tenga que hacer la Constitución un partido de extrema derecha. No, yo creo que deberíamos comenzar a darnos cuenta de que el depósito utópico real está en la democracia, no en la revolución. Que la democracia per se encierra un escenario tendencial verdaderamente utópico, el único verdaderamente utópico que merece la pena llamarse tal, que es la disminución de la dominación humana, del ser humano sobre el ser humano, tanto como sea posible. Este es el verdadero escenario utópico, la eliminación, tanto como sea posible, de la dominación de un ser humano sobre otro ser humano. En la medida en que reconozcamos a cualquier ser humano portador de una libertad que solamente puede ser movida a la acción desde el autoconsentimiento, ¿no? Por lo tanto, no desde la dominación. Esto significa que la democracia tiene que aspirar, tanto como sea posible, a transformar la obediencia en participación. Hoy sabemos que todas las divisas que nos dicen que la política en el fondo consiste en obediencia a cambio de protección son divisas, son parole di ordine completamente peligrosas. Porque si tú obedeces a cambio de protección,
jovesianamente, smithianamente, tarde o temprano el poder decidirá si te protege o no te protege. Pero tú tendrás que obedecer en todo caso. Por lo tanto, creo que el horizonte utópico de la democracia tiene que ser conservado, y esto, en último extremo, como utopía, implica que nuestra vida se organice al máximo desde el tiempo del poder y no desde el tiempo del deber. Esto es, que nuestra vida sea expresión de nuestro propio poder y disminuya, ¿no?, la expresión del sometimiento al deber. Por supuesto, esto implica que el derecho, que es la clave de todo deber, esté permanentemente en manos de ese dinamismo creativo que sea expresión del poder de los seres humanos. Dicho esto, que yo creo que en el fondo es una forma muy resumida de reunir, ¿no?, al modo kantiano, ¿no?, las 7 preguntas, los siete problemas que ha traído encima de la mesa el profesor Ramón Maiz, reunirlos en una divisa, ¿no?, en un moto, en un principio. Dicho esto, abordaré primero el esquema del planteamiento de Tocqueville, ¿no?, que a mi modo de ver es el más influyente, el pensador más influyente en la comprensión del destino de la democracia inicial, por no hablar del pensador más influyente en relación con el gran problema que iba a dominar el pensamiento político contemporáneo, la lucha de las democracias contra los principios autoritarios, ¿no? Es el primero que identifica que la gran batalla del futuro será la contraposición Estados Unidos-Rusia, ¿no? Esto, dicho en 1840, tiene su verdadero valor, ¿no? Pero luego mostraré, en segundo lugar, como he dicho antes, el camino del pesimismo, ¿no?, el camino del pesimismo que emerge de ese gran pesimista que es Max Weber y que muestra cómo el mundo contemporáneo inexorablemente va a entrar en tensión con el ideal de la democracia, ¿no? Y, en tercer lugar, como he dicho ya antes, mostraré cómo ese pesimismo de Weber se ha configurado realista, puesto que efectivamente nos alcanza a todos nosotros con efectos multiplicados. Para decirlo de una manera clara, el gran pesimismo de Weber fue la íntima vinculación que se iba a dar entre dos procesos prácticamente imparables en su crecimiento. Por una parte, la acumulación capitalista, por otra parte, la acumulación burocrática. Es esa síntesis de capitalismo y burocracia que el liberalismo actual no está en condiciones de pensar. El liberalismo actual cree que el capitalismo está íntimamente vinculado con el crecimiento de las libertades, pero el capitalismo está íntimamente vinculado al crecimiento omnímodo de la burocracia. O sea, pensar que es solo el Estado el que lleva la burocracia es el error más grande al que nos quieren inducir. Una empresa privada hoy es un instituto burocrático infinitamente más coactivo que cualquier burocracia pública que podamos encontrar. Un hospital, ¿no?, público o privado, da igual, un hospital es un instituto burocrático de una rigidez infinitamente mayor que lo que pueda ser la burocracia específica de un Estado. Bueno, vamos al primer punto entonces, porque conviene empezar por el principio, no por el final. Desde la democracia en América de Tocqueville, el destino democrático real de los pueblos se juega en la diferenciación del eje concentración-dispersión. Esta palabra va a ser muy importante en mi exposición. Concentración. Concentración-dispersión, ¿no? Este eje es fundamental. Sobre todo porque se entreteje, el eje concentración-dispersión se entreteje con el eje nacionalización-comunitarización. Nacionalización en el sentido de construcción de gran nación frente al eje
de dispersión que tiene como base estructuras comunitarias, ¿no? Concentración, por lo tanto, es creación de Estado-nación, dispersión, por lo tanto, es comunitarización. Para Tocqueville, como para Stuart Mill, la nacionalización, el modo que había logrado como forma política la Revolución Francesa, implicaba la producción de una forma de opinión pública altamente coactiva por la utilización de medios concentrados de expresión y de poder. Concentración, fundamentalmente, es concentración de opinión pública que expresa concentración de poder. La nación, dice Tocqueville, se ha calzado las sandalias del monarca, de la monarquía absoluta, desde la sede de su poder central, de la misma manera que el monarca se calzó las sandalias de la Iglesia Católica con su alto poder concentrado de dirección espiritual, ¿no? Frente a estas dos coordenadas de concentración nacional, concentración, nacionalización, la dispersión era una garantía de pluralidad, de resistencia. Eso era así porque la dispersión mantenía la forma de vida comunitaria y con ella el sentido más cercano posible a una representación política delegada, reversible y temporal. La comunidad conoce formas de representación política, pero son formas de representación política reversibles, ¿no? Fácilmente reversibles, que impiden o que generan resistencia a la oligarquización, generan resistencia a la cosificación del vínculo representacional. Por lo tanto, el resultado de estos ejes de coordenadas podía llevar a resultados muy diferentes. Hoy sigue siendo igual. Si tenemos concentración de poder, nacionalización, opinión pública central, entonces el destino de la democracia, dice Tocqueville, si tenemos solo eso, no podrá diferenciarse de una nueva forma de despotismo. En opinión de Tocqueville, ese era el destino que esperaba a los estados europeos, marcados por el modelo francés. En la medida en que se diera dispersión comunitaria de poder, de opinión, de diferencia, entonces el destino de la democracia podría ser compatible con el valor fundamental que para Tocqueville tenía la democracia, que era la existencia de la libertad política. El argumento lo entenderemos mejor si a los dos ejes anteriores, concentración, dispersión, nacionalización, comunitarización, se le añade el eje homogeneidad, heterogeneidad, y el eje igualdad, diferencia. Pues lo propio de Tocqueville consistía en que él deseaba mostrar que la democracia era el destino de los pueblos, en la medida en que, al acabar con las formas tradicionales de la aristocracia del antiguo régimen, la democracia estaría en condiciones de afirmar la condición homogénea. Esto es importante. Para Tocqueville la democracia es homogeneidad de toda la ciudadanía de un país. Homogeneidad social. Igualdad, puesto que no había aristocracias. Esto implicaba, esa homogeneidad, esto es muy importante, implicaba la ruptura de los privilegios propios del antiguo régimen y la neutralización, la eliminación del significado político, del valor político, de las condiciones sociales.
Por ser hijo de un noble, tú no tenías derechos a estar en un estamento político nobiliario, ¿no? Por ser el hijo del jurista de la corte, no tenías derecho a estar en un estamento dotado de poderes políticos, si eres francés, con una aristocracia de la toga. De este modo, esto es importante, la democracia sería a la vez, y esta es su naturaleza utópica, sería a la vez igualdad y homogeneidad de condición social. No existiría ningún tipo de diferencia interna desde el punto de vista social, de dignidad, respecto de los seres humanos. Desde este punto de vista, Tocqueville claramente ha incorporado la teoría específicamente kantiana de la igual dignidad de todos los seres humanos, ¿no? Y eso implicaba igualdad. Pero, por supuesto, la dispersión y la comunitarización implicaban heterogeneidad y diferencia, pero no de condición social, sino de los lugares del poder. Esto es importante, mientras que Tocqueville veía que la democracia tenía que ser fundamentalmente dispersión, comunitarización, compensatoria de la concentración y de la nacionalización, esto es, esas dos ejes tenían que compensarse, entendía que el eje de la homogeneidad, como igualdad de condición, tenía a su vez que compensarse con el eje de la heterogeneidad. Esto es, que la condición igual en modo alguno implicaba homogeneidad absoluta, en modo alguno implicaba unanimidad, sino que implicaba, por el contrario, heterogeneidad. Condiciones iguales para ser diferente. Este era el punto. Todo este complejo número de coordenadas daba una ecuación resultante, que era lo que le interesaba de verdad a Tocqueville, porque esa ecuación de todos estos elementos era la cifra de la libertad. La libertad no era, en modo alguno, un supuesto a priori previo, sino que era el resultado, la ecuación de todos estos elementos, ¿no?, de las coordenadas básicas sociales. Dispersión, comunitarización, homogeneidad e igualdad social debían combinarse produciendo libertad. Con ello se podría dar una homogeneidad e igualdad, este era el punto, al mismo tiempo que heterogeneidad, diferencia. Y esto era específicamente la libertad. De este modo, Tocqueville mantenía la compleja articulación del espíritu de las leyes de Montesquieu, que era lo que él estaba formalizando, cuyo último ancestro se encuentra siempre en Maquiavelo, en los humores de Maquiavelo, de tal modo que no se perdiera ni poder ni libertad, que se pudiera dar una materia de la civitas, una materia del pueblo, adecuada a la forma libre del mundo político. En efecto, Tocqueville estableció, como antes Montesquieu, esa ecuación como la esencia misma de la democracia. En esa ecuación de magnitudes se escuchaba, porque estamos hablando de la democracia como un pensamiento que atraviesa la historia, porque no es una utopía de hoy ni de ayer, es una utopía que atraviesa la historia en su totalidad. Y lo que estos autores estaban haciendo no era ninguna invención. Lo que estaban haciendo era la dinamización de categorías que procedían, por Maquiavelo, procedían de Cicerón.
procedían de la vieja estructura de la Civitas Societas Civilis Sive Respublica. Lo que intentaban realmente era mantener vivo el eco de la Constitución mixta. La Constitución mixta, que era la Constitución que había definido Cicerón, en tanto síntesis de elementos contrarios. Por eso la democracia es tan compleja, porque es una síntesis de elementos contrarios. Como todas las cosas humanas importantes, hay que decirlo, que son misteriosamente milagrosas, porque son cosas que implican concentración de contrarios. Pero en la cual se intentaba ofrecer la idea de estabilidad del mundo político, de algo que pudiera atravesar la historia, de algo que pudiera evitar, esto es importante, caer en el ciclo polibiano de las historias de las constituciones. Como sabéis, Polibio, recogiendo a Aristóteles, que es la fuente de todo, organiza un ciclo inevitable, un destino inevitable de las constituciones, ¿no? Que empiecen por donde empiece, siempre están dando vueltas. Si tienes una monarquía, degenerará inmediatamente en un despotismo, a esto harán frente los grandes, generando una aristocracia, que pronto degenerará en una oligarquía, lo que llevará a una revolución de los más, que dará paso a una democracia, pero que se corromperá en una y vuelta a empezar. Necesitaremos a un Salvador que fundará una monarquía. Bueno, lo que quiere hacer la Constitución mixta es establecer una síntesis de poderes, de contrarios, de tal manera que genere estabilidad permanente de la vida histórica. Y esta es la gran diferencia entre los tiempos modernos, en cierto modo, y los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos aceptan casi de forma determinista el ciclo, ¿no? El tiempo cíclico natural, porque es natural, el tiempo de la naturaleza. Mientras que los seres humanos modernos nos caracterizamos por querer determinar el tiempo, controlar el tiempo, estabilizar el tiempo, dominar el tiempo, sin estar sometidos a un destino inexorable natural. De esta manera, la homogeneidad social, la igualdad, junto con la libertad que garantizaba la dispersión, la heterogeneidad, y la virtud suficiente, atención, porque este punto, la virtud suficiente para emprender procesos federativos de los poderes dispersos, para eso se requiere una virtud específica, eran las condiciones sociales y políticas que condicionaban una verdadera democracia. Por eso, la serie de autores que estamos mencionando resulta vital para entender la lógica de la democracia, que es mucho más compleja, atención, mucho más compleja que la recepción de Arendt de la tradición específicamente republicana. Porque, si os acordáis, Arendt distingue el problema de la libertad política respecto de la condición social. Pero la tradición política republicana, la tradición política democrática, no separa nunca la problemática de la condición social respecto de la problemática de la libertad política. Solo determinadas condiciones sociales están en condiciones de producir libertad política. Y este es el problema en el que estamos, que nuestras formas de vida están generando condiciones sociales que hacen cada vez más difícil la existencia de la democracia. La tradición de la que hablamos, desde Maquiavelo a Tocqueville, por supuesto a Weber, no se permite separar la condición social respecto de la libertad política. La esclavitud no permite la libertad política. La organización de una ciudad sobre la esclavitud no permite la libertad política. Al contrario, lo único que garantiza, tanto como sea posible, la disminución de la dominación del ser humano sobre el ser humano
es una igualdad y homogeneidad de condición social, pero compatible y favorecedora de la libertad política, de la dispersión del poder y de la federación de comunas. Tocqueville tuvo mucho cuidado de no poner como condición de la democracia la absoluta igualdad. No quiso la absoluta igualdad como condición de la democracia. En realidad, era muy sensible para las diferencias, ya que él mismo procedía de una aristocracia antigua y extinguida, aunque siempre consideró como una pérdida de riqueza social, de la que en el fondo culpaba a la voluntad de concentración de poder de la monarquía, nunca fue un restaurador melancólico. Pero si bien la homogeneidad como igualdad de condición implicaba una calidad de vida asequible a todos y todas, que ya no consentía las estilizaciones estéticas, morales de la sociedad aristocrática, tampoco deseaba defender una absoluta igualdad. De otro modo, la dimensión de la libertad habría sufrido de forma excesiva. La homogeneidad significaba algo que había puesto de moda Rousseau. Es muy importante comprender cómo Rousseau está dentro de Tocqueville. Las diferencias sociales debían ser recorridas en una serie de un continuo infinitesimal, porque Rousseau también ha interiorizado a Leibniz. Las diferencias son las que pueden ser recorridas en un continuo, la diferencia entre uno y otro sea suficientemente pequeña como para que se pueda recorrer, para que no pueda separar de manera radical a uno de otro. Solo estas diferencias resultaban leibnizianamente composibles como base material de una voluntad general y de un cuerpo político. El sentido de este planteamiento es que reconocía diferencias, pero no diferencias cualitativas, las propias del antiguo régimen, sino diferencias meramente cuantitativas, de grado. Los seres humanos no eran de diferente cualidad o heterogéneos, no tenían diferente sangre, para entendernos, en España, sino solo diferencias que podrían ser recorridas desde cualquier punto de vista, porque todas ellas cabían en una serie. La amistad cívica, que tanto reclamaba Cicerón y nuestros clásicos, en el fondo tiene que ver con esto, con el hecho de que la vida social es una metonimia constante, tiene cercanías permanentes. Esto ha sido recuperado por Laclau, en cierto modo, solo que desde un constructivismo extraño, ¿no? Pero en realidad lo que hay detrás de esto es la cercanía de la serie ciudadana, ¿no? Que en cualquier punto de la serie, dos ciudadanos tienen cercanía de diferencias como para poder mantener la serie completa. Esa es la base material de la amistad cívica. Fácilmente se ve que Tocqueville traducía las diferencias aristocráticas de sangre en las diferencias burguesas en el sentido de ciudadanas, basadas en la cuestión del dinero, ciertamente, como cantidad internamente ordenable en una serie continua. Tocqueville, en ese sentido, es un pensador burgués, claramente. De este modo se pretendía superar el problema que venía rondando desde Maquiavelo, la dificultad de lograr un sentido de la libertad que fuera propio de los modernos, ¿no? Esto es, que tuviera en cuenta el hecho de la centralidad de la economía en los tiempos modernos. Pero, para eso, la centralidad de la economía no debería dar lugar a diferencias cualitativas, ¿no?
Y ahí es donde estamos hoy, que la diferencia en la economía amenaza con dar lugar a diferencias cualitativas, a mundos diferentes, a personas que no se tocan en la serie social, que viven en lo que Christopher Lasch ha llamado una rebelión, una escisión de las élites, que viven en un mundo ajeno completamente al mundo de la amistad cívica como tal, ¿no? Esto, para los más jóvenes, la tercera temporada de Fargo es enormemente ilustrativa. Yo, cuando tengo que enseñar lo que es la evolución del capitalismo contemporáneo, pongo esta tercera temporada de Fargo, porque me parece que es... Las series televisivas son la pedagogía del tiempo presente, ¿no? Pero esta, inspirada en los hermanos Coen, es especialmente importante. Sin embargo, la cuestión de la libertad es todavía más peliaguda. Ahora vamos a dar un giro. Pues en todo caso, y de entrada, implica la no dominación. Esto es, la posibilidad de que la obediencia al que manda tuviera que ser lograda desde la aceptación voluntaria. Ahora bien, en la medida en que la dispersión tuviera la forma de la vida comunitaria, no podía bastar con el consentimiento voluntario. Este punto es el decisivo. Consentimiento voluntario forma parte de las maneras pasivas de la legitimidad. El consentimiento voluntario, ¿no? Bueno, consentimos la Constitución voluntariamente, no la formamos, pero lo consentimos por hábito sociológico, por una serie de elementos de legitimidad, pero de legitimidad fáctica, ¿no? Pero, como digo, si tenemos que tener en cuenta la dispersión y la dispersión de los centros de poder, y las estructuras comunitarias que configura, no puede bastar con el consentimiento implícito o el consentimiento voluntario. Esta forma de entender, esta forma tan elemental de entender la libertad política como no opresión, no impide el despotismo, que es una forma de obediencia libre, pero fuertemente condicionada por la propia intensidad de la concentración de poder y del aparato de poder espiritual que impone una opinión pública altamente coactiva. Yo creo que esta es la clave de todo el pensamiento de Tocqueville, que es una protesta contra una forma minimalista de entender la libertad. La libertad... El despotismo, este punto es importante, el despotismo no tiene que ejercer violencia, el despotismo no tiene que ser totalitario, el despotismo puede ser perfectamente compatible con determinadas libertades privadas, incluso determinadas libertades públicas, ¿no? El despotismo, en cierto modo, es lo que muchos llaman liberalismo autoritario, esto deja un margen enorme de libertades, pero respecto del poder, mantiene una concentración y una dimensión muy coactiva respecto de la opinión pública concentrada. El consentimiento aquí es inducido por lo irresistible del poder. Por tanto, para diferenciar entre una libertad no susceptible de despotismo y otra que impulsaba una verdadera emancipación, tenía que superarse el consentimiento, como esa forma mínima de legitimidad, en una participación real en la representación electiva, fuera rotativa, electiva o por sorteo, mediante una acción política, mediante el ordenamiento democrático de la vida comunitaria básica. Como es evidente, se configuraba así un espacio que ordenaba todas las coordenadas. La libertad política, que era la cifra última
de toda la construcción institucional, en el fondo dependía de que el orden comunitario básico fuera efectivamente propio de una participación política intensa. Como es evidente, esto era la base de toda la construcción política de Tocqueville. Justo porque no había diferencia de calidad entre los seres humanos, no tenía sentido la noción de autoridad personal. Esto significaba que solo se produce diferencia de poder por la potestas, esto es, por la autorización de una delegación reglamentaria y expresa, entregada por los que tenían que obedecer y regulada por ellos, lo que es compatible con las diversas formas de limitarla, revocarla y ejercerla. Así que la no dominación como libertad implicaba algo más que consentimiento, implicaba la acción positiva de la delegación y de la regulación de la delegación. O sea, no solamente delegar, sino regular lo que te delego, como clave de la representación, que ya debería ser un acto político positivo y no un mero consentir. De este modo, Tocqueville mostraba la activación de la vieja cláusula republicana, lo que a todos afecta, a todos concierne. La clave de la vida corporativa medieval, que ahora resultaba elevada a clave de la existencia política. La vida política no podía prescindir de esta clave. El problema de Tocqueville era que eso solo resultaba posible en la medida en que la delegación mantuviera el rostro de la representación reversible, funcional, y una representación sustancial, concentrada, simbólica, soberana, heredera de las formas de la representación regia, no permitía este juego efectivo de representación desde la base. Y por eso, donde se imponía esta forma de representación soberana, concentrada, simbólica, sustancial, allí había inevitablemente un desenlace que conducía al despotismo. Lo que Tocqueville no estaba en condiciones de identificar claramente, lo que no estaba en condiciones de identificar ni de prever, fue el proceso de doble concentración que anidaba en el seno del destino democrático. Esto no lo vio. Vio el destino de la concentración política propio de la Revolución Francesa, ¿no?, como la concentración nacional, pero no vio otro doble proceso de concentración, el de la acumulación de poder y el de la acumulación de riqueza. Sin duda, Tocqueville no estuvo en condiciones, no pudo leer el capítulo 25 del Capital de Marx, donde Marx mostraría, tiempo después, cómo el proceso de acumulación originaria de riqueza que llevaría a la acumulación capitalista no habría sido posible sin el aumento considerable de poder del Estado, que estuvo en condiciones de generar una violencia muy concreta. Su característica fundamental fue lo que yo llamo la recursividad. Lo explico brevemente. La violencia política concentrada, Marx, capítulo 25 del Capital, que es violencia concentrada del poder, la violencia política concentrada en la monarquía parlamentaria, incluso parlamentaria de Enrique VIII, no estamos hablando de Isabel II, de Isabel I, de James I, de Jacobo I, no estamos hablando de la Revolución Francesa, estamos hablando de un proceso mucho más lejano, ¿no?, que emerge de aquí. Esta violencia política concentrada en la monarquía parlamentaria generó la concentración de riqueza, que a su vez, concentración de riqueza que a su vez generaba una adicional concentración de poder, en la medida en que, evidentemente,
el parlamentarismo inglés, poco a poco, Kant lo ve muy claro, poco a poco va haciéndose la representación del proceso de construcción de riqueza, ¿no? Esto tenía que ver con el hecho de que capitalismo y poder del Estado disponían de vidas convergentes, aliadas. Creo que podemos decir que este diagnóstico que caracterizó el destino del capitalismo y del Estado fue asumido por todos los teóricos de la modernidad. La modernidad es ese proceso concentrado, convergente, de producción de poder y producción de riqueza, de capitalismo y de Estado. Bueno, Foucault, en cierto modo, es un discípulo de esto. Foucault no ha inventado nada respecto de esto. Weber, sin ir más lejos, mostró cómo el desarrollo de la industrialización no fue posible sin la forma específicamente imperial, que condujo a una intensificación en la escalada de los medios propios del Estado. El proceso de industrialización corresponde efectivamente a un proceso de vida del Estado, el del imperio, el de la construcción imperial. En las formas últimas de este proceso de acumulación, en el límite de todas las intensificaciones, se trató en ambos casos de una diferencia de poder y riqueza que pone en directo peligro la condición de homogeneidad y de igualdad que Tocqueville había pensado como condición de la libertad. Pero pone sobre todo en peligro la condición de dispersión y de heterogeneidad y de vida comunitaria. Las coordenadas de concentración-dispersión se extremaron, poniendo en peligro todas las demás, desarticulando el cosmos de equilibrios que Tocqueville había pensado. Por eso, si nosotros vamos a Weber y vamos a Carl Schmitt, siempre encontramos lo mismo. Mi punto de partida es Tocqueville. Siempre está allí. La clave de toda la situación es que del mundo burgués, solo la voz de Weber se alzó contra esta concentración, extrayendo la única consecuencia compatible con el pensamiento democrático de Tocqueville. Mediante esa concentración de riqueza y poder se generaba la jaula de hierro de la máquina capitalista y de la burocracia estatal. Y allí donde está en vigor la jaula de hierro, todos los dispositivos de equilibrio de Tocqueville estallaban. Cuando los grandes teóricos del liberalismo se dieron cuenta de que el contexto del nuevo Estado obligaba a pensar de otra manera el futuro histórico, ninguno de ellos elevó argumentos contra la concentración de riqueza y del poder estatal. Hayek no tiene un solo argumento contra este proceso, confiando de forma obtusa en que todavía ahí podía actuar la libertad y reconstruir las coordenadas de dispersión o de diferencia sin poder comprender el fondo del argumento de Tocqueville. Y este recordaba que se rompe la homogeneidad de condición cuando las diferencias dejan de ser infinitesimales. Y con la concentración de poder y de riqueza, las diferencias dejan de ser infinitesimales para convertirse en duales, en cualitativamente duales. Entonces, estas diferencias no pueden recorrerse desde cualquier punto social y la libertad deja de existir. Las diferencias dejan de ser transitables y justo al no poder serlo se hunde todo sentido de la libertad, porque la libertad consiste en poder ser como otro. Cuando las diferencias son cualitativas, alguien ya no puede ser libre. Si como sucede en Santiago de Chile, un barrio tiene una comuna de la ciudad tiene una autopista privada al aeropuerto o a un aeropuerto privado, las diferencias ya impiden claramente la posibilidad de la libertad, porque la comuna Providencia no puede hacer eso. La gente que vive en la comuna no puede tener una autopista privada, ni puedes tener un aeropuerto exclusivo por si hay que salir corriendo de forma inmediata.
Dime, por favor, el tiempo que tengo y... Pues sí, seguimos como disponemos de tiempo. Sí, pero no quisiera... Lo que vamos a hacer es, en cuanto concluya su intervención, tomamos un café, un refresco ahí fuera y volvemos luego para la sesión de preguntas, con lo cual disponemos... Vale, genial, muy bien. Estructuramos mejor. Pero dime el tiempo que me queda para la exposición, porque no quisiera tampoco... Sí, media, tienes 20, 25... Vale, genial. La naturaleza convergente de estos dos procesos, políticos y económicos, la concentración de riqueza, impuso una concentración de representación, uno de cuyos fenómenos fue la inquietante y creciente necesidad de gran movilización de dinero para sostener partidos políticos. Es lo que Weber comienza a describir como la empresa del partido político. Una gran maquinaria de partido político que es la única mediación de representación y que requiere una gran concentración de riqueza y una gran concentración de poder, una máquina muy fuerte. De este modo, se encontraron 1000 maneras de coaccionar la delegación, desde el control de los medios de representación al control de los medios de comunicación, todos los cuales extendían el sentimiento de impotencia por parte de la ciudadanía. Son máquinas imponentes, ¿no? Todo lo que luego Michel, un discípulo de Max Weber, dijo de la oligarquía de los partidos políticos, ¿no? Esta estructura de partido que efectivamente constituye algo imponente ante el que el ciudadano tiene que consentir, que es la estructura específica de la legitimidad mínima del despotismo. El pasivo consentimiento de procesos que eran representados como inevitables y necesarios se hizo irreversible. La vieja aspiración de la participación política se alejó. La actividad política dejó de interesar, no solo en la medida en que podía distraer de la lucha económica, cada vez más difícil, sino también en la medida en que el ciudadano fue separado de sus formas comunitarias mediante ingentes desplazamientos, la emergencia de un individualismo raído y la creciente despolitización. Acordaos que todo esto llevó consigo masas ingentes de emigrantes. O sea, creemos que esto se hizo así de forma espontánea. No, esto se hizo mediante desplazamientos de población como no había conocido la humanidad. Nunca antes. América está en el imaginario de todos nosotros, pero por supuesto aquí en Galicia de un imaginario muy vital, ¿no? Pero hay que ir a Sicilia o hay que ir a Hamburgo para darse cuenta de que la emigración, el desplazamiento, la ruptura de vínculos comunitarios, la destrucción de culturas, fue ingente. Pero todas ellas llevan consigo dos elementos fundamentales, que estamos viéndolo en nuestro propio presente, porque el proceso de acumulación sigue en pie, este es el punto, ¿no? Aquí Marx nos ha confundido porque Marx dice, no, la acumulación originaria, no. La acumulación siempre es originaria o nunca deja de ser originaria. La acumulación es permanente, continua. El capitalismo no puede vivir sin acumulación. Por lo tanto, no puede vivir sin este proceso de desplazamiento de poblaciones, no puede vivir sin las consecuencias de ese desplazamiento de poblaciones, que son individualismo, porque el emigrante que llega a una tierra sin nada, es un individuo que entra en una jungla y, por supuesto, con despolitización, porque va a estar continuamente entregado a las cuestiones de la vida política, a las cuestiones de la vida económica, ¿no? En este sentido, la representación, la delegación, la representación política se transformó en algo mecánico. La concentración se tradujo en distancia, falta de participación política, en burocracia con su ley de hierro y la complejidad de las mediaciones de representación se tradujo en pérdida de libertad. Con ello, la universalidad de la organización
se presentó como automatismo, la racionalización como burocracia, cálculo, y el estado de bienestar como una biopolítica dirigida a la producción de disciplina que garantiza el productivismo. Tocqueville, que estuvo muy presente en Weber, pero no menos en Foucault, la salida aristocratizante final de Foucault es una salida tocquevilliana, fue así el punto de partida latente de los diagnósticos pesimistas, ¿no? Bueno, la clave de lo que me gustaría decir, ¿no?, para concluir, ¿no?, es que a través de todos los procesos contemporáneos, que podemos llamar procesos que acaban, ¿no?, con la Segunda Guerra Mundial, todos los procesos de construcción imperial occidental, ¿no?, que se clausuran en la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, en modo alguno, fueron el final del proceso de acumulación a la vez de poder y de riqueza. Fue el final del proceso dirigido por los estados imperiales europeos. Ahora, dentro de este gremio de vencedores, ¿no?, que organiza la Segunda Guerra Mundial, que tiene como emblema, ¿no?, la interpretación minimalista de las Naciones Unidas, podemos identificar dos momentos que a mi modo de ver son muy importantes, de los que no puedo hablar mucho, pero sí que quiero mencionarlos para poder darle relevancia al segundo de ellos, ¿no?, que es el momento de la Guerra Fría, que acaba fundamentalmente con el conjunto de decisiones que toma Nixon, ¿no?, en los años 60, finales de los 60, acerca de la nueva estrategia de superación de la Guerra Fría, ¿no?, que son los pactos de Bretton Woods, que es el abandono del oro como patrón, y que es, bueno, algo que ahora estaba muy de moda en Madrid porque estaban proyectando la ópera, ¿no?, de Nixon en Pekín, ¿no?, que es los pactos chinos, los pactos que llevan consigo a un nuevo escenario de globalización, esto es, de la introducción de China, Adam Smith en Pekín, la introducción de China en el mercado mundial, y el paso, ¿no?, a una nueva forma específica de construcción imperial, que es lo que se llama globalización, ¿no?, una construcción imperial de nuevo cuño, bastante anónima, con poderes de gobernanza muy anónimos, con dinamización del mercado mundial, basado fundamentalmente en la capacidad de acumulación que produce la incorporación de poblaciones masivas, ¿no?, a las estructuras de producción capitalista, ¿no? Este libro de Adam Smith en Pekín, lo que nos muestra es la realización del comentario preciso que hizo el ministro de Exteriores de Nixon, Kissinger, cuando convence a Nixon de que es completamente necesario el pacto con China, ¿no?, que él estaba ya preparando, ¿no? Y dice, poner a trabajar 1.000 millones de chinos puede efectivamente significar una revolución productiva, ¿no? Poner a trabajar a 1.000 millones de chinos efectivamente llevó consigo una acumulación espectacular, ¿no? Lo que ha generado esta época de globalización como nueva estructura, ¿no?, en la configuración
de la acumulación capitalista y de la acumulación de poder es fundamentalmente que la acumulación de poder no se hace ya bajo ninguna forma que tenga la más mínima relación con la estructura de representación, ¿no? Esto es, hay una continuidad entre el diagnóstico de Weber de que el capitalismo se ha convertido en un automatismo, ¿no? en una máquina funcionando que ya no necesita en modo alguno el aporte de la subjetividad humana, como sucede en la fase previa de la construcción puritana, sino que se nos impone como un dispositivo en el que la libertad del ser humano no tiene competencias. Pues bien, la clave de la continuidad de ese diagnóstico con el nuevo sistema consiste en que la forma de gobernanza de esa máquina es igualmente anónima. No es una gobernanza representativa, no es una gobernanza responsable, es una gobernanza difusa, una gobernanza estrictamente anónima, mediante dispositivos supranacionales, por supuesto, en algunos casos dotados de estructuras jurídicas, ¿no? De ahí la transformación del derecho nacional que implica el sometimiento permanente a formas jurídicas autónomas, ¿no? Y que reduce y humilla de una forma considerable a todas las formas de representación política. Todas las formas de representación política que, por mucho que se puedan autorrepresentar como soberanas, no están en condiciones de alterar este otro gobierno anónimo, impersonal, irresponsable, obviamente, que funciona y que se oculta mediante instancias completamente ajenas a los estados y, por supuesto, a las ciudadanías, ¿no? Ahora, esto, que por supuesto reduce la capacidad de cualquier tipo de representación política, por supuesto ha generado, ¿no?, reacciones que son muy interesantes, como la Unión Europea, ¿no? Para entender, la Unión Europea no hace sino intuir que esto va a ser así, se da cuenta de que el juego de poderes que ahí se está organizando es inmanejable y pretende generar estructuras suprasoberanas, pero que estén en condiciones de condicionar, no coaccionar, pero sí de condicionar estas otras formas de gobernanza mundial, ¿no? Y por eso yo coincido con el comentario que hizo Ramón de que muchas veces somos bastante insensatos al cuestionarlas, ¿no? Porque en el fondo son las únicas que pueden protegernos respecto de poderes infinitamente menos legítimos e infinitamente más invasivos que lo que pueda ser las consecuencias de la Constitución Europea o de la construcción europea, ¿no? Pero a lo que voy respecto de los problemas de calidad democrática, lo que voy es a subrayar, ¿no?, un problema que ya estaba visto, obviamente estaba visto por los clásicos que hemos mencionado, pero que puede quedar en un segundo plano, ¿no? Y es que, como consecuencia de una revolución tecnológica, que por supuesto ha sido impulsada con la acumulación que produjo la incorporación de China al mercado mundial, esto es, porque todo proceso genera una nueva acumulación, que es el que permite una revolución tecnológica que a su vez recursivamente produce otra nueva acumulación.
insisto, esta acumulación que produjo la globalización, lo que realmente estuvo en condiciones de abrir el paso fue a una revolución tecnológica que generó la estructura necesaria para que esa forma de gobierno completamente anónima tuviera rostro, cara, influencia y poder, que es lo que llamamos, o lo que yo llamo una acumulación comunicacional. Esto es una acumulación de opinión que no llamaría pública, ¿no? Pero sí una acumulación de poder, según la vieja forma de Ortega, de poder espiritual, de poder comunicacional, de poder de control de conciencias, de poder de formación de subjetividades. Fijaos, esto es importantísimo porque la forma de dominación más anónima, más ajena a todo lo que pueda ser humanidad, tiene que ser compensada con una revolución tecnológica que nos ofrece formas comunicativas que tienen que ver con lo más íntimo, con la producción de emociones, con la producción de sentimientos, de tal manera que desde el punto de vista funcional, Twitter o Facebook es la forma específica de comunicación de poderes globales, que son poderes de acumulación de riqueza y de poder. Esto se vio de manera muy clara, con el intento de golpe de Estado de Donald Trump en el Congreso en enero, ¿no? Cuando el verdadero soberano no era Trump, que estaba mandando Twitter, no eran los que estaban allí, los vikingos que estaban allí, ¿no?, intentando tomar el Congreso y matar a la señora Pelosi, ¿no? El verdadero soberano fue el que disponía de la red comunicacional que cortó las comunicaciones y a partir de ahí decidió que aquello era un golpe de Estado. Pero si él hubiera decidido que aquello era legítimo, naturalmente que la cosa hubiera seguido adelante, ¿no? Esto es muy importante porque solemos pensar que toda esa acumulación comunicacional es una distracción. Es algo que se nos ha dado a nosotros para expresarnos. No, es la estructura de poder, es la otra cara de la acumulación de riqueza y de poder. Y, por supuesto, es lo que determina que sea un poder de los cuerpos y de las almas. Esto es lo que determina lo que yo en mi libro de neoliberalismo como teología política llamo teología política. Esto es algo que determina la estructura del cuerpo porque determina nuestro trabajo, determina nuestros hábitos, determina nuestras comidas, determina de forma... Pero al mismo tiempo determina nuestras subjetividades. Es un poder espiritual que está ahí, ¿no? Esta última forma de poder, de acumulación, ¿no?, comunicacional, rompe, por supuesto, todos los parámetros de la democracia, ¿no? Por lo tanto, si la democracia quiere seguir siendo una meta que mantenga algún tipo de dimensión utópica, solo tiene una divisa en los tiempos presentes: procesos de antiacumulación. Procesos de antiacumulación de poder, procesos de antiacumulación de riqueza, procesos de antiacumulación de comunicación. No hay horizonte democrático si esos procesos no son controlados. Y podríamos decir que, bueno, que en el fondo tampoco es grave, ¿no?, porque esta nueva estructura de acumulación en el fondo nos da libertad, ¿no?, nos da expresividad, nos permite la subjetividad. Atención, eso durará tanto como le suceda a cualquier otro poder imperial. Esto es, tanto como ese poder imperial, anónimo, extraño. Atención que no estoy diciendo que ese poder imperial ya tenga un portador político, no
no se sabe quién va a ser el portador real de ese proceso de acumulación. Pero, por supuesto, en un momento determinado tendrá que dirimirse, ¿no?, quién es el portador de esto. Basta recordar la vieja profecía de Max Weber, en el sentido de que el capitalismo solamente puede ser administrado de forma seria por dos fuerzas, el puritano norteamericano y el confucionista chino, ¿no? Solo esas dos fuerzas. Esto ya está ahí encima de la mesa. Esto no es algo que dijo Weber en 1920, pero eso está ahí encima de la mesa. Y solo se gana una vez. Solo se gana una vez. Esto los españoles lo sabemos bien. Solo se tiene una vez el imperio, no se tiene más. Solo una vez. Por lo tanto, cuando esta batalla sea álgida, esto es, entre en una fase álgida, y está entrando, todas estas estructuras de acumulación de riqueza, de poder y comunicacional no estarán diseñadas para garantizar nuestra expresividad o mantener relaciones con nuestros amigos. Entonces, estarán diseñadas para servir a estructuras securitarias, esto es, a procesos de seguridad. Y esto es lo que estamos viendo, que paulatinamente nuestras subjetividades, configuradas por esa acumulación comunicacional, dejan de ser subjetividades, que en el fondo son expresivas de nuestros estados de ánimo, de nuestras emociones, para ser expresivas de formas de pensar que sirven a procesos de seguridad. Pero los procesos de seguridad solo se nutren de psiquismos fanatizados, de psiquismos que estén en condiciones de vincularse a valores absolutos, a valores por los que se pueda morir y matar, a valores por los que se pueda uno vivir de manera sádica o masoquista, valores con los que pueda alterar en el fondo la constitución misma de su pulsión de muerte, para entendernos. Y entonces no habrá este tipo de utilización de las estructuras, de las máquinas de comunicación en libertad. Entonces esto habrá que ponerlo al servicio de construcciones políticas como menos autoritarias, que por supuesto estarán en condiciones de ser máquinas de guerra. Lo estamos viendo, se está ensayando en la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania no solo se ensayan drones muy precisos, no muy ordenados, o tanques de combate muy nuevos, ¿no? En la guerra de Ucrania se está ensayando formas de comunicación que en el fondo son herramientas de guerra. Formas de comunicación que están enrolando permanentemente a la gente en la construcción mental de uno de los dos bandos. Y aquí concluiré con Kant. Cuando los pueblos entran en estas dinámicas, entonces la democracia estalla por los aires. En este sentido, una vez más, reforzar la aspiración de la Unión Europea, por supuesto, ahora mismo hundida bajo la presión de los contendientes, pero dando permanentemente indicaciones de que esta no es su guerra y de que le gustaría cuanto antes dejar de estar en este escenario, ¿no? Nosotros los europeos, en el fondo, hijos de Kant, sabemos que la democracia solo tiene un horizonte largo cuando se enrola en procesos de paz perpetua. Y si no, inevitablemente, con estas acumulaciones de riqueza, poder y comunicación, entraremos en fases
de construcción de subjetividad totalitaria. Y por eso yo creo que debemos enrolarnos en procesos de antiacumulación en todos los niveles. Y Europa, quizá, en su posición posimperial, ¿no?, careciendo, como yo creo que debería carecer, algunas potencias todavía no lo han entendido, pero careciendo de todo proyecto imperial real, debería defender su posición a nivel mundial de una manera más intensa, porque creo que es la única que está en condiciones de representar unos valores normativos propios de lo que es una tradición democrática. Y creo que esto es algo que debería implicarnos a la totalidad de la ciudadanía de este Estado, en la medida en que el modelo real de heterogeneidad, de dispersión, de pluralidad, de homogeneidad social, pero de diferencias culturales que ha logrado Europa, todavía tiene un cierto parecido con el modelo utópico de Tocqueville. El problema realmente está en que en esta situación en la que estamos hablando ya hay demasiados aliados internos de este escenario de confrontación hacia el que vamos, que tienen inevitablemente que ser derrotados. Derrotados. Esto no me ofrece la menor duda de que es una batalla, de que es una batalla política, de que es una batalla cultural, de que es una batalla filosófica, de que es una batalla normativa, porque el único futuro real que tiene la ciudadanía española es de que el modelo que hemos estado en condiciones de construir en Europa tuviera verdadera eficacia en este país, y que los equilibrios de dispersión y de concentración, de heterogeneidad, de homogeneidad, de diferencia y de igualdad, los equilibrios, que serán equilibrios de poder local, de poder central, de poder autonómico, los equilibrios de federación, que son los equilibrios reales, son los que nos harían parecernos a Europa y, efectivamente, poder participar de este proceso de anti-acumulación de forma convencida y generalizada. Muchas gracias.